Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 12 de nuestro curso de Razonamiento Lógico Matemático 1. Al final de la lección anterior estábamos viendo un teorema que tenía dos partes, ¿verdad? Ya habíamos demostrado la primera de esas dos partes. Y esas partes decían, primero, que es la parte que demostramos ya, que cualquier conjunto es un conjunto de él mismo. Y la segunda parte, que no lo hemos demostrado y que la vamos a demostrar ahora, dice que un conjunto nulo es un conjunto de cualquier conjunto. Bueno, pues esta segunda parte la voy a demostrar usando contradicción. Y recuerde, cuando usted va a demostrar un triángulo por contradicción, lo primero que hace es indicarlo, ¿ves? La parte 2 la voy a demostrar por contradicción. ¿Y en qué consistía la demostración por contradicción? Porque usted añadía a los datos que usted tenía lo contrario de lo que usted quiere demostrar. ¿Qué es lo que usted quiere demostrar? Que un conjunto nulo es un conjunto de cualquier conjunto, ¿verdad que sí? Pues mire, yo voy a empezar suponiendo que un conjunto nulo no es un conjunto de cualquier conjunto, lo contrario de lo que quiero probar. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurría cuando un conjunto no era subconjunto de otro? Pues en la clase pasada también analizamos que eso quería decir que en este conjunto, que supuestamente no es un conjunto de este otro, tiene que haber un elemento que no está acá. Pues eso es lo que estoy diciendo. Entonces va a existir un elemento que voy a llamar X en este conjunto, de manera que ese elemento que está en este conjunto de acá no está en el conjunto de acá. ¿Okay? Bien, pero ya ahí llegamos a una contradicción. Recuerden que esa es una forma de yo expresar el hecho de que hemos llegado a una contradicción. Dos flechas encerradas generalmente entre dos signos de admiración, ¿verdad? ¿Y cuál es la contradicción? Pues mire, estoy contradiciendo la definición de lo que es un conjunto nulo. Porque ¿qué es un conjunto nulo? Un conjunto que no contiene elementos. Pues entonces, ¿cómo puede ocurrir que vaya a existir un elemento en el conjunto nulo? Ahí está la contradicción, ¿ves? Y recuerde que una vez usted llega a una contradicción, pues eso significa que el teorema que usted quería demostrar y del cual se puso que no era cierto, es cierto. Y recuerde que eso vimos, analizamos por qué es que eso era así, ¿verdad? A base de unas tablas de verdad. Bueno, vamos a ver este concepto nuevo que dice lo siguiente. Sean A y B dos conjuntos. Decimos que este conjunto A es un subconjunto propio. Recuerden que ya hemos definido lo que es un subconjunto, ¿verdad? Que un conjunto sea un subconjunto de otro. Pero ahora estamos definiendo un subconjunto propio del otro, ¿verdad? Este primero de esos conjuntos es un subconjunto propio de este segundo. ¿Dónde lo denotamos eso? Por este símbolo, ¿verdad? Por cualquiera de estos dos símbolos. Fíjense que es el mismo símbolo de ser subconjunto de una cosa que parece, pero no es una C. Pero le quitamos la rayita que estaba debajo, ¿ok? O de esta otra manera, ¿verdad? A es un subconjunto propio de B. Y eso se lee así porque le hemos quitado la rayita de abajo al signo de ser subconjunto de, ¿verdad? O aquí podemos decir B es un superconjunto propio de A, ¿verdad? Si solamente así, primero, mire, la A es un subconjunto de B. Pero esa no es ni el nulo ni el mismo conjunto. O sea, ninguno de estos dos conjuntos que nos da este teorema es un subconjunto propio de un conjunto. Todos los demás conjuntos, todos los demás subconjuntos de un conjunto van a ser propios excepto esos dos, el mismo conjunto y el conjunto nulo, ¿ok? Bien, por ejemplo, dice, primeramente vamos a ver este comentario sobre los subconjuntos, ¿verdad? Otra forma de decir que A es un subconjunto de B es diciendo que A está incluido en B o que A está contenido en B. Y en el caso de que sea un subconjunto propio, usted diría, puede decir, A está incluido propiamente en B o A está contenido propiamente en B, ¿ok? Así es que ahí tiene esa aclaración, porque también esa es otra forma de hablar sobre los subconjuntos. Y se lo dije ahora, ya que hemos definido este otro concepto de lo que es un subconjunto propio. Bueno, fíjense en este ejemplo. Nos dice, muestre los conjuntos, todos los conjuntos del conjunto el conjunto 1, 2 y C. El conjunto que está compuesto por los elementos 1, 2 y C. El número 1, el número natural 2 y la letra C. E indique cuáles no son propios, ¿ok? Bien. Bueno, cuando le pidan a usted que usted muestre o liste los subconjuntos de un conjunto, va a empezar siempre
por los dos conjuntos que decía ese último teorema. ¿Cuáles eran los dos conjuntos que decía este último teorema que tenía como subconjuntos otro conjunto? El mismo conjunto y el nulo. ¿Okay? Así que cuando yo vaya a mostrar o a enumerar o a presentar los subconjuntos de este conjunto o de cualquier otro, el primero que voy a mostrar es el mismo conjunto, ¿okay? Que es el primero que dice, ¿verdad? Este teorema anterior, que cualquier conjunto es un conjunto del mismo, ¿okay? El segundo que voy a mostrar es el otro que ese teorema anterior dice que también es un conjunto de cualquier conjunto, que es el conjunto nulo. Pues ya tengo listados los primeros dos conjuntos, ¿verdad? Que son subconjuntos de ese conjunto. Bueno, pues ahora, ¿qué otros subconjuntos yo puedo formar? Pues miren, ¿qué conjuntos tienen elementos que están ahí? Este conjunto que tiene el 1, ¿verdad? Su elemento, el 1, está acá. Este otro conjunto que tiene como elemento al número 2, ese elemento está ahí. Este otro conjunto que tiene al elemento C, que está ahí. Ahora, otro conjunto que es subconjunto de este sería el que está compuesto por el 1 y el 2, ¿verdad? Sus elementos están ahí. Otro conjunto que sería subconjunto de ese sería el 1 con el C, ¿verdad? Y otro conjunto que sería subconjunto de este sería el que tiene el 2 con el C, ¿ok? Bueno, pues si usted trata de formar otro conjunto que sea subconjunto de este, va a encontrar que ya está listado. Entonces son todos los subconjuntos de ese conjunto. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 subconjuntos tiene ese conjunto. Bien. Lo otro que nos pedía el problema, además de mostrar todos los subconjuntos, ¿verdad?, era que marquemos, indiquemos de alguna manera cuáles son los propios, los cuales no son propios. Pues miren, ¿cuáles son los propios? Los propios son todos los que sean subconjuntos, pero que no sean ni el nulo ni el original, ¿ok? Pues entonces, ¿cuáles de esos conjuntos que están ahí no son propios? Porque estamos indicando, vamos a marcar cuáles no son propios. Pues nada más que los primeros dos, ¿ven? Este, que es el original, y este, ¿ok? Así que los marcados con las llaves, estas que pusimos de esta manera, no son propios, ¿ok? No se les llama impropios, ¿sabes? Sino que no son propios. No son propios. Muy bien, pues ahí está. Por eso es que es importante que cuando usted le pidan que enumere o que liste o que presente o que muestre los subconjuntos de un conjunto, los primeros que pone son los que no son propios. El mismo original y el que es nulo. Y fíjense que estos dos conjuntos nos los da el teorema anterior, que decía cualquier conjunto es subconjunto del mismo, y el otro que decía un conjunto nulo es subconjunto de cualquier conjunto. Por eso es que marcamos inmediatamente los primeros dos como el mismo original y el nulo, porque esos dos conjuntos que son subconjuntos de cualquier conjunto nos los da el teorema que acabamos de demostrar, ¿ok? Y esos nada más son los que no son propios, los demás son propios, ¿verdad? Porque fíjense que todos estos son subconjuntos del original y ninguno de ellos ni es el original ni es nulo, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver entonces este teorema. Dice, sean A y B dos conjuntos. Entonces, mire, A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, si y solamente si la A y la B son conjuntos iguales, ¿ok? Si usted tiene dos conjuntos cualesquiera, entonces A va a ser subconjunto de B y B va a ser subconjunto de A, si solamente si esos dos conjuntos son iguales, ¿ok? Bien, fíjense que aquí tenemos una bicondicional. Fíjense que aquí no estoy usando la frase esta que yo abrevio de esta manera, para decir sí, solo sí, ¿verdad? SSI, porque esta abreviatura de esa frase sí, solamente sí, la voy a usar en definiciones. Pero esa frase sí, solamente sí, en teoremas lo voy a representar con lo que aprendimos en el tema de la lógica, que es con una doble flecha, ¿verdad que sí? Bien, pues tenemos ahí ese teorema que quiero demostrar. Fíjense que ese teorema
es una bicondicional, porque el hecho de que tenga esa precisamente, ese conector, ¿verdad? De sí solamente sí, quiere decir que es una bicondicional. Cuando estudiamos en los métodos de prueba teoremas que fueran bicondicionales, indicamos que vamos a hacer la doble prueba, ¿verdad que sí? ¿Y qué quería decir eso? Bueno, pues como una bicondicional es una forma corta de escribir dos condicionales. La condicional que dice en este caso, si A es subconjunto de la B y B es subconjunto de la A, entonces A es igual a B. Y la otra condicional que dice, si A es igual a B, entonces la A es subconjunto de la B y la B es subconjunto de la A. ¿Okay? Así es que, bueno, pues vamos a ver cómo demostramos este teorema, ¿verdad? Tenemos que hacer la doble prueba, quiere decir que podemos demostrarlo en las dos direcciones, demostrar las dos condicionales que se abrevian de esta manera, con el sí y solamente sí. ¿Okay? Pues mire, prueba. Y vimos en el ejemplo que vimos, no matemático, cuando estudiamos la lógica, en particular el tópico sobre los métodos de prueba, que para usted indicar eso de que va a ser la doble prueba, primeramente ponía una de las flechas, ¿verdad? Que puede ser hacia la derecha o puede ser de la izquierda. Usted puede demostrarlo en la dirección que quiera primeramente, ¿verdad? Pues al yo poner esta flecha así, en esta dirección, quiere decir que voy a partir de lo que está aquí. O sea que la A es subconjunto de la B y la B es subconjunto de la A. Y entonces voy a encontrar que la A y la B son dos conjuntos iguales, ¿ok? Bien, pues mire, en esta dirección mi hipótesis es esta, ¿verdad? Porque en esta dirección lo que estoy diciendo es si A es subconjunto de la B y la B es subconjunto de la A, entonces la A es igual a la B. Así que mi hipótesis es esta, ¿ok? Así que por hipótesis, la A es subconjunto de la B y la B es subconjunto de la A, ¿ok? Bien. Pues, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Esto significa bueno, mire, si la A es subconjunto de la B, ¿cuál es la definición de subconjunto? Si este conjunto es subconjunto de este, pues no sé, todos los elementos que están aquí, usted los va a encontrar acá, ¿verdad que sí? Entonces, para todo X que yo tome en A, esa X la voy a encontrar en la B, ¿ok? Y, ¿qué quiere decir que la B es subconjunto de la A? Que para toda X que yo tome en la B, esa X la voy a conseguir en el otro conjunto, ¿ok? Bien. Pero mire, ¿cuándo es que ocurre eso? ¿Cuándo es que todos los elementos que están aquí, entonces también están acá? Y además, todos los que están acá, están allá. Pues fíjense que esta es la definición de lo que son dos conjuntos iguales, ¿verdad? ¿Cuándo es que dos conjuntos eran iguales? Si todos los elementos del primero estaban en el segundo y todos los elementos del segundo estaban en el primero. O sea que esto que hemos escrito aquí, esto que quiere decir que la A es subconjunto de la B y esto que quiere decir que la B es subconjunto de la A, significan las dos juntas que la A y la B son el mismo conjunto. Luego, por la definición de conjuntos iguales, la A es igual a la B. O sea, el conjunto A y el conjunto B son iguales, ¿ok? Vamos a repetirlo. Mi hipótesis es que la A es subconjunto de la B y que la B es subconjunto de la A. ¿Pero qué quiere decir que la A es subconjunto de la B? Esto que está aquí, que todo elemento que esté en A, yo lo voy a encontrar en la B. ¿Y qué quiere decir que B es el subconjunto de la A? Que todo elemento que esté en la B, yo lo voy a encontrar en la A. Pero si ocurre esto y esto, esta es la definición de cuándo es que los conjuntos son iguales. Si todos los elementos que están en un primer conjunto están en el segundo y además todos los elementos que están en el segundo también están en el primero, eso significa que los dos conjuntos son iguales, ¿se acuerdan? Pues ahí tenemos la demostración en esta dirección, ¿eh? Partiendo de que esto ocurría, encontramos que la A y la B son conjuntos iguales. En la otra dirección, ¿cuál es mi hipótesis? Ahora, pues lo que está entonces en el lado derecho del signo de sí solamente sí, ¿verdad? Que estos dos conjuntos son iguales. A es igual a B. Entonces, por la definición
de conjuntos iguales, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Lo anterior significa que, vamos a ver, ¿qué significa que A es igual a B? Que este conjunto A es igual a B. Que todos los elementos que están en A yo los voy a poder conseguir en B. Y además que todos los elementos que están en B los puedo conseguir en A, ¿verdad que sí? Así que significa estas dos cosas, ¿verdad? Lo anterior significa que, bueno, que todo elemento que esté en A yo lo voy a poder conseguir en B. Lo voy a caer esto con un 1. Y además, que todo elemento que esté en el segundo conjunto, yo lo voy a poder conseguir en el primero, ¿ok? Y vamos a marcar esto con un 2, ¿ok? Si dos conjuntos son iguales, ¿qué dice la definición? Ah, pues la definición de conjuntos iguales. Ah, pues todo elemento que esté en A tiene que estar en B. Y además, todo elemento que esté en B tiene que estar en A. Ahora, ¿qué significa 1? Si todos los elementos que están en un conjunto están en un segundo conjunto, que este conjunto es el conjunto de este, ¿verdad? Ya le digo, pero 1, esto que está aquí, significa, por la definición de subconjuntos, ¿verdad? Que, bueno, si todo elemento que está en A yo lo encuentro en B, que este conjunto A es un subconjunto de B. Mientras que lo que dice 2 significa también por la definición de subconjunto que, vamos a ver, ¿qué dice 2? Que todos los elementos que están en este primer conjunto yo los encuentro en el segundo. Pues eso quiere decir que este primer conjunto es subconjunto de este, ¿verdad que sí? Que B es subconjunto de la A. ¿Y qué hemos logrado demostrar? Lo que dice el teorema, que partiendo de que dos conjuntos son iguales, ¿verdad? Yo he encontrado que el primero es subconjunto del segundo, y además encontré que el segundo es subconjunto del primero. ¿Lo ven? Y ahí está la demostración de ese teorema. Muy bien. Vamos a ver este otro teorema que dice el conjunto nulo es único. El conjunto nulo es único. ¿Ok? Bien, fíjense que yo he hablado aquí y muchas veces me he referido a un conjunto nulo. Un conjunto nulo. No he hablado de el conjunto nulo. Un conjunto nulo. Porque hemos visto dos ejemplos de conjuntos nulos. Uno de ellos era el conjunto de los presidentes de las naciones que habían logrado vivir más de 200 años vivos. Y el otro conjunto que encontramos que era nulo era el conjunto de los números cardinales que estaban entre 2 y 3. Usted dice, ahí hay dos conjuntos nulos. El de los presidentes de las naciones que han vivido más de 200 años, que no hay ninguno. Y el conjunto de los números cardinales que están entre el 2 y el 3, que no hay ningún número cardinal entre el 2 y el 3. Así que usted dice, ¿cómo es posible que entonces el conjunto nulo sea uno solo? Ahí usted me mencionó dos. Pues mire, ese teorema dice que esos dos son el mismo conjunto, a pesar de que lucen diferentes, ¿verdad? El conjunto de los presidentes de distintas naciones que han durado más de 200 años de vida, vivos, y el conjunto de los números cardinales que están entre el 2 y el 3. Son dos conjuntos diferentes aparentemente, pero al ser nulos son el mismo, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver cómo demostramos eso. Fíjese que ese teorema alega la unicidad de un ente.
O sea que algo que existe, que es el conjunto nulo, es como único. Recuerde, cuando yo estudié, o como nosotros estudiamos, ¿verdad? En el tema de la lógica, los métodos de prueba, vimos que usted podía probar la unicidad de la existencia de un ente, ¿verdad que sí? O sea que un ente, además de que existe, es único, ¿verdad? Bueno, pues recuerde que cómo usted demostraba que un teorema de existencia, bueno, usted o lo presentaba y veía que cumplía con las condiciones con que establecía el teorema, o usando las condiciones que establece el teorema para decir que ese ente existe, lo usaba esos criterios de esas propiedades que tenía el supuesto ente y construía el ente y lo presentaba. Aquí está, este es el ente que el teorema dice que existe, ¿verdad? Bien, pero entonces la otra cosa era que probar existencia única. ¿Cómo usted prueba que algo que existe es único? Pues el procedimiento de si usted suponga que no es único, que hay otro ente que también existe y que es lo mismo, que tiene las mismas propiedades, ¿verdad? Pues usted entonces argumenta válidamente hasta que encuentra que esos dos entes no son dos, sino que es uno solo, ¿ok? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí para yo demostrar que el conjunto nulo nada más es uno, a pesar de que fíjense que tiene distintas manifestaciones. El conjunto de los presidentes de las naciones que han tenido más de 200 años de edad y el conjunto de los números cardinales que están entre 2 y 3. Tiene una manifestación diferente, pero es el mismo conjunto, el nulo, ¿ok? Hagan la demostración, ¿verdad? Como hemos dicho, la demostración de unicidad, usted procede del siguiente modo. Usted supone que hay otro ente además del conjunto nulo, o sea que hay dos conjuntos nulos diferentes, ¿ok? Y entonces a base de lo que usted sabe, usted argumenta válidamente hasta que encuentra que esos dos conjuntos no son dos, son uno solo, el mismo, ¿ok? Y ese es lo que vamos a llamar el conjunto nulo, no un conjunto nulo, ¿verdad? Vamos a ver. En la demostración de ese teorema comenzamos, como dije, suponiendo que hay dos conjuntos nulos. Fíjense que en este tópico estamos demostrando ya teoremas matemáticos, ¿verdad? Y hemos visto la aplicación del método directo, del método indirecto, de la doble prueba y ahora un teorema de existencia única. Así que fíjense que estamos viendo aquí todos los métodos de prueba que hemos estudiado, que conocemos, ¿verdad? Bien, demostración. Suponga que este y este son dos conjuntos nulos. Suponga que estos dos conjuntos nulos son dos conjuntos nulos, ¿verdad? Pues yo quiero demostrar que son el mismo, son uno solo, ¿okay? Que este que está aquí, por ejemplo, va a ser igual a este. Bueno, pues mire, demostramos aquí un teorema que fue lo establecimos en la lección pasada, y ese teorema en particular lo demostramos en la lección pasada, que decía que cualquier conjunto era subconjunto del mismo, ¿verdad que sí? Pues mire, yo voy, como estos son dos conjuntos nulos, son dos conjuntos, ¿no? Que son nulos, pero ese teorema decía que cualquier conjunto era subconjunto de él mismo, ¿verdad que sí? Así que, o más bien, vamos a coger el segundo teorema, no es el primero. Un conjunto nulo es subconjunto de cualquier otro conjunto, ¿verdad que sí? Pues mire, este conjunto, que es nulo, va a ser subconjunto de cualquier otro conjunto. Les dije que vamos a escoger este teorema para demostrarlo, pero ese no es el que vamos a usar. Me equivoqué del que era este, ¿verdad? Que no era el primero, era el segundo. Y vamos a usar el primero pensando que era este, y no. El primero es que dice que un conjunto es subconjunto del mismo. El segundo, que es el que voy a usar, dice que un conjunto nulo es subconjunto de cualquier otro conjunto, ¿verdad? Bueno, pues si esos son dos conjuntos nulos, este conjunto nulo es subconjunto de cualquier conjunto, ¿verdad que sí? Por un teorema, por la segunda parte, vamos a poner. Porque el primero era que decía que un conjunto era subconjunto del mismo, ¿verdad? De un teorema previo, ¿verdad? Porque no era ni este
ni era otro que dimos, ¿verdad? Déjenme ver una cosa, para poder ser el penúltimo. Teníamos este. Ah, pues sí, pues mire, es la segunda parte del penúltimo teorema, ¿verdad? Porque este es el último que vimos. El anterior a este, que es el penúltimo, es el que dice en su segunda parte eso, ¿verdad que sí? Del teorema del penúltimo. Por la segunda parte del penúltimo teorema, para que sepan a cuál me estamos refiriendo, ¿verdad? Que es ese que dice que un conjunto nulo es el conjunto de cualquier otro conjunto. Del penúltimo teorema. Ese primer conjunto nulo va a ser subconjunto de cualquier conjunto. Pues como este es otro conjunto, pues este conjunto nulo va a ser subconjunto de ese otro conjunto, que es otro conjunto nulo, ¿verdad que sí? Y por la misma razón, este otro conjunto nulo va a ser subconjunto de cualquier otro conjunto, ¿verdad? En particular va a ser subconjunto de este otro, que también es un conjunto, claro, nulo, ¿verdad? Así que luego que estamos usándolo, esa es la segunda parte del penúltimo teorema. Cualquier conjunto nulo es subconjunto de cualquier conjunto. Pues mire, este conjunto que es nulo va a ser subconjunto de cualquier conjunto, pues va a ser subconjunto de este otro conjunto, que es nulo también. Y ese, por la misma razón, ese otro conjunto nulo va a ser subconjunto de cualquier otro conjunto, específicamente va a ser subconjunto de este que está aquí. Ahora, el teorema anterior que dice que si usted se encuentra que un conjunto es subconjunto de otro y a la vez el otro es subconjunto del primero, ¿qué ocurre con esos conjuntos? Que son iguales, ¿verdad que sí? Luego, debido al teorema ahora anterior, bueno, si un primer conjunto es subconjunto de un segundo conjunto y también ese segundo conjunto es subconjunto del primer conjunto, pues entonces esos dos conjuntos son iguales. El conjunto nulo primo es igual al conjunto nulo. ¿Qué hemos encontrado? Que los dos conjuntos nulos son como iguales, son el mismo. ¿Se fijan? Pues esta demostración de ese teorema de unicidad, haciendo uso de cómo se indicaba cuando estudiamos la demostración de unicidad, que se demostraba, ¿verdad? Suponiendo que habían dos entes, que no era único nada más, que habían dos. Entonces argumentábamos hasta encontramos que los dos eran el mismo. Los dos conjuntos nulos son uno solo, son iguales, ¿ok? No hay dos. Muy bien. Vamos a demostrar este otro teorema, ¿ok? Que dice lo siguiente. Sean A, B y C tres conjuntos. Luego, si A es subconjunto de la B y la B es subconjunto de la C, si A es subconjunto de este segundo y este segundo es subconjunto del tercero, entonces el primer conjunto va a ser subconjunto del tercero también, ¿ok? Según la B es subconjunto de C, el primero también va a ser subconjunto de la C, ¿ok? Si un primer conjunto es subconjunto de un segundo conjunto y ese segundo conjunto es subconjunto de un tercer conjunto, entonces el primer conjunto va a ser subconjunto del tercer y último conjunto, ¿ok? Muy bien, fíjense que eso se parece en cierta manera a la transitividad, ¿verdad? De la igualdad, que decía si un primer ente es igual a un segundo ente y el segundo ente es igual a un tercer ente, entonces el primer ente es igual al último ente. Pues aquí también hay como una especie de transitividad. Si un primer conjunto es subconjunto de un segundo conjunto y ese segundo conjunto es un subconjunto de un tercer conjunto, entonces el primer conjunto va a ser subconjunto también del tercer y último conjunto, ¿ok? Vamos a la demostración. Bueno, fíjense que aquí tenemos una condicional, ¿verdad? Así que vamos a usar el método directo de demostración, a ver si lo podemos demostrar. Fíjense,
yo quiero demostrar, ¿verdad?, que este primer conjunto, primeramente, mi hipótesis es que este primer conjunto es su conjunto de este segundo conjunto, ¿verdad que sí? Por hipótesis, la A es subconjunto de la B, ¿verdad? Porque esto y esto son hipótesis y esta es la conclusión, ¿verdad? Esto significa, ¿qué significa que A es subconjunto de la B? Según la definición de subconjunto, que todo elemento que esté en A, yo lo puedo conseguir ¿dónde? En B. ¿Okay? Esto significa, por la definición de subconjunto, ¿verdad?, que para todo X que yo tome en este primer conjunto, esa X va a estar en el segundo conjunto. ¿Okay? Vamos a marcar esto con un 1. ¿Okay? Por hipótesis también, ¿cuál es mi otra hipótesis? Mire, que además de que la A es un conjunto de la B, también estoy suponiendo que la B es un subconjunto de la C, ¿verdad? La B es un subconjunto de la C. Esto significa que para todo elemento que yo coja en la B, ese elemento lo puedo conseguir en la C. Para todo elemento que yo tome en la B, ese elemento lo voy a conseguir en la C, ¿verdad? Bien, vamos a marcar esto con un 2. Resumiendo 1 y 2. ¿Qué dice? 1. Que todo elemento que yo consiga en A lo puedo conseguir en B. ¿Y qué dice 2? Que es lo otro que voy a usar. Que todo elemento que yo consiga en B lo voy a conseguir en C. Así que fíjense que todo elemento que estaba en A estaba en B y a la larga cayó ¿dónde? En C también, ¿verdad que sí? Para todo X que está en A, esa X, mire, la conseguí también en el conjunto C. ¿Okay? Por lo tanto, por la definición de subconjunto, nuevamente, vamos a ver, si todo elemento que yo tome en este primer conjunto yo lo encuentro en este segundo conjunto, eso significa que este primer conjunto, según la definición de subconjunto, es subconjunto de C, ¿verdad? A es subconjunto de la C. Y eso es a lo que yo quería llegar, ¿ves? Que si la A era subconjunto de la B y la B era subconjunto de la C, entonces la A era subconjunto de la C. ¿Okay? Muy bien, muy bien. Déjenme si no se me ha quedado ningún teorema que discutir. Sí, esos son los teoremas que quería discutir, ¿ok? Fíjense que en esos teoremas que hemos discutido se usó el método directo, ¿verdad? Se usó el método indirecto para demostrar aquello de que el conjunto no era subconjunto de cualquier conjunto. Se usó la doble prueba en el teorema anterior y aquí volvemos a usar el método directo, ¿verdad? Partiendo de la hipótesis, argumentamos válidamente hasta que llegamos a la conclusión, ¿se fijan? Así que fíjense que hemos usado casi todos los métodos de demostración. El último que nos falta por ver, y lo veremos ya en algún momento, ¿verdad? Más adelante en el curso, es el de la demostración del contrapositivo, ¿se acuerdan? Que también se usa para demostrar teoremas en forma de condicional, pero que funciona usted suponiendo lo contrario de lo que quiere demostrar, lo contrario de la conclusión, y llega argumentando por el método directo válidamente a lo contrario que dice, de lo que dice la hipótesis, ¿se acuerda? Ese método no lo hemos visto en estos teoremas, pero ya pronto lo veremos funcionando en otros teoremas que vamos a demostrar, ¿verdad? Bien, fíjese, vamos a este comentario. Dice, el teorema que indica que un conjunto
es subconjunto del mismo, ¿sí?, asegura que cualquier conjunto va a estar, miren, cualquier conjunto va a estar incluido, contenido o es subconjunto de algún otro conjunto, en particular por lo menos de él mismo, ¿ok? Esto asegura que cualquier conjunto va a estar incluido en algún otro conjunto. Por lo menos en él mismo, ¿verdad? Por lo menos está contenido en él mismo, ¿verdad? Bien. Bueno. Pues ese conjunto que usted puede conseguir para cualquier conjunto y que contiene al subconjunto se le llama un universo de este conjunto, ¿verdad que sí? Ese conjunto que contiene al conjunto considerado se llama un universo del conjunto y se le da el nombre de U mayúsculas, ¿ok? Recuerden que los nombres de los conjuntos son siempre letras mayúsculas, ¿verdad? Pues en particular a un conjunto que sea universo de otro, ¿verdad?, se le da el nombre de U mayúscula por aquello de ser un universo de ese otro conjunto, ¿verdad que sí? O sea, vea que cualquier universo de un conjunto es un superconjunto de ese conjunto, ¿verdad? Bueno. Muy bien, pues ahí tenemos esto, ¿verdad? Por ejemplo, considere el conjunto, digamos, 1, 2, 3. Vamos a llamarlo A y está compuesto por los elementos 1, 2 y 3, los números naturales 1, 2 y 3. Muestre 3 universos para ese conjunto, ¿ok? Vamos a terminarlo aquí porque vamos a terminar esta primera parte de esta lección aquí ahora, ¿verdad? Muestre 3 universos para ese conjunto. Y la discusión de ese ejemplo, pues la vamos a dejar ya para la segunda parte de esta lección, porque ya tenemos la alarma de que indica que la primera parte de la lección ya terminó. Nos vemos ya mismito en la segunda, ¿ok?